Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No tenemos otra, no hay bote salvavidas para este, hay que cuidarla. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, comienza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habla Walter Martínez y hoy tenemos que volver a un tema de una reiteración que no es desconcertante porque está todo premeditado, ¿no? Pero es el interés descarado de las potencias de cambiarle la geopolítica al Medio Oriente. Medio Oriente significa muchas cosas, entre ellas petróleo, ¿no? Aunque la mayor reserva de todo eso lo tenemos aquí, en la República Bolivariana de Venezuela. Pero las transnacionales no nos perdonan que fuimos nosotros, los venezolanos, los que enseñamos a todos los hermanos del mundo árabe y del petróleo, creando la OPEP, a cambiar el negocio, no ya en manos de que yo te lo compro y yo fijo el precio, sino de reivindicación y soberanía de los países productores. Y tenemos otra vez que volver al tema de Irak, y ya verán por qué, ¿no? Cuando estaba Saddam Hussein, y yo estuve 2 veces allí, así como estuve con el coronel Gaddafi, cuando funcionaba como un reloj suizo su país, chiitas al sur, sunitas al centro, kurdos al norte, y aquello funcionaba con un estándar de vida para tener una referencia a los que tienen edad suficiente, como cuando estábamos aquí a 4:30, ¿no? El tema es que las manos siniestras de los intereses transnacionales están otra vez tratando de cambiar los mapas geopolíticos y ponerle la mano a todas las fuentes de energía. Pero como somos los creadores de la OPEP, nunca nos van a perdonar eso, pero no obstante, podemos vivir con eso y además debemos estar orgullosos. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y participemos en las noticias de última hora. Sobre este particular, quiero compartir con ustedes que tenemos una secuencia del mejor portal sobre el Oriente y la hermana Hispan TV y de las agencias RT y Reuters que hemos vinculado para ustedes hoy. Si el video, señor director, pudiera ser visto, sería interesantísimo. El domingo, bueno, esto tiene que seguir un orden que es el que establece nuestro libreto. Suspendo este programa hasta que se pongan en orden, señor director. Esté preparado para que volvamos al aire. Esto no es lo que hemos entregado a Máster, ni es lo que tenemos previsto, y hay que asumirlo públicamente. Volvemos después de este. Dicen que en todos los canales de televisión hay un ángel y un demonio que se mezclan por ahí. Parece que hoy se encontraron los dos y hubo un lindo cortocircuito. Les hablaba de Irak y les hablaba de lo que es geopolítica. Hablar de Irak es hablar de OPEP también, aunque fuimos nosotros los creadores de la OPEP y reivindicamos el hecho de que el productor no tiene que estar estrangulado por el comprador. Desde luego, nunca nos van a perdonar que fuimos los creadores de la OPEP, pero sigue funcionando y es así. Vamos a hablar de lo que acabo de mencionar porque tiene mucho que ver con la geopolítica actual y veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Lo que estamos viendo aquí es que las fuerzas populares iraquíes hacen caer la trampa que habían puesto. El domingo. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es un verdadero raconto de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. El domingo 18 de octubre de 2015, fuerzas populares iraquíes, también conocidas como Al-Ashada al-Shabi, hacen caer en la trampa a 100 terroristas del Estado Islámico.
Las fuerzas gubernamentales han limpiado dos importantes aldeas localizadas a 25 kilómetros al norte de Baiji, que impide al grupo terrorista Daesh tener contacto con otras regiones, así lo ha declarado un alto rango militar iraquí. De acuerdo con las fuentes oficiales del país árabe, las fuerzas de Al-Hashad al-Shabi han logrado también desarticular en las fábricas de cementos de Baiji un almacén de Daesh en el que guardaban alimentos y productos de Estados Unidos, lo que según las fuentes pone en relieve el evidente apoyo de Washington a la banda Tafkiri. Durante la emboscada que ha tenido lugar este sábado en Baiji, en el norte de Tikrit, y el domingo 18 de octubre de 2015, fuerzas populares iraquíes, también conocidas como Al-Hashad al-Shabi, hicieron también su papel en el teatro de operaciones. 26 de noviembre de 2016, el Parlamento iraquí reconoce a las fuerzas populares y les da un rango militar. Las fuerzas populares iraquíes son Al-Hashad al-Shabi y el Parlamento de Irak ha aprobado este sábado una ley que reconoce a las fuerzas populares iraquíes, también conocidas como Al-Hashad al-Shabi, como queda dicho, y con rango militar. Bajo esta ley, los grupos y la formación de Al-Hashad al-Shabi son una organización legal que tendrá tareas específicas, son parte de la Fuerza de Seguridad de Irak y tienen el derecho de defender su identidad siempre y cuando no representen una amenaza para la seguridad nacional, al menos así lo dice el primer artículo de dicha legislación. La normativa, cuyo borrador ha sido abordado y debatido hace meses en el Parlamento, ha sido aprobada por la mayoría de los legisladores y así Al-Hashad al-Shabi se ha convertido en tropas bajo la supervisión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y del poderoso ejército de Irak. Bajo esta ley, los grupos de la formación de Al-Hashad al-Shabi son una organización legal. Y Blackwater, le voy a decir algo, Blackwater es una organización dramática. Viernes 3 de mayo de 2019, Blackwater vuelve a Irak para reactivar al grupo terrorista el Estado Islámico. La empresa militar estadounidense Blackwater, tristemente célebre por sus trabajos sucios como soldados mercenarios, ha vuelto a Irak para hacer revivir al grupo terrorista Estado Islámico Daesh en árabe en los propios territorios iraquíes. El Comité de Seguridad y Defensa del Parlamento iraquí anunció el miércoles que Blackwater ha entrado con otro nombre en la ciudad meridional de Basora, so pretexto de brindar apoyo a empresas petroleras no nacionales, por supuesto, que operan en Irak. Por otra parte, el diario Al-Akhbar, informado hoy viernes, citando fuentes cercanas al enviado de Estados Unidos en Irak, que Blackwater y varias otras compañías de seguridad militar estadounidense han regresado al país en 2018 con permisos de trabajos otorgados por el Ministerio del Interior iraquí. Esto significa que las misiones de Blackwater no solo están en Oriente Medio. El martes, la agencia británica de noticias Reuters reveló que Price ha estado impulsando un plan para formar un ejército privado con el reclutamiento de unos 5.000 mercenarios para servir al dirigente golpista venezolano Juan Guaidó en su afán por derrocar al gobierno de Caracas. Casi nada, ¿eh? 6 de noviembre de 2019, Estados Unidos, al no poder desgobernar Irak con Daesh, organizó un juego blando en las protestas sociales para lograr sus objetivos, al menos dice un alto funcionario iraní. Y cita textual: los estadounidenses empezaron con Daesh, acrónimo en árabe del grupo terrorista de Estado Islámico, y ocasionaron grandes daños en Irak y toda la región para desgobernar a Irak. Pero al ver fracasados sus planes, organizaron un juego blando llamado La Gente, a fin de sembrar inseguridad e inestabilidad en el país y lograr sus objetivos, ha afirmado Hossein Amir Abdollahian en una entrevista concedida en exclusiva a la cadena Al-Alam, producida este miércoles. En este sentido, el viernes 25 de octubre de 2019, las fuerzas iraquíes detienen a 3 infiltrados armados en las protestas. Las autoridades de Irak informaron de la detención de 3 hombres armados e infiltrados en las protestas, mientras el país vive un nuevo episodio de marchas. Según informa la cadena de televisión local Al-Ahad, las personas congregadas hoy viernes en la plaza Tahrir en Bagdad, la capital, se entregaron a la policía
y le llevaron un infiltrado armado antes de que el individuo pudiera abrir fuego contra la multitud, como lo tenía previsto, y contra las fuerzas de seguridad. Otro sujeto armado fue aprehendido por los ciudadanos después de que disparara desde un edificio situado cerca de la referida plaza contra los manifestantes. Horas antes, las autoridades de la ciudad santa de Nayaf, al centro del país, dieron a conocer que capturaron anoche a un hombre acusado de matar a varios manifestantes y fuerzas de seguridad en las últimas protestas en Bagdad y utilizando para ello un fusil de francotirador. Sábado 26 de octubre de 2019, infiltrado en protestas iraquí, dispara a civiles y a policías. Un video muestra cómo un hombre armado abre fuego contra una multitud de personas congregadas en Bagdad, la capital de Irak, para rechazar el modelo económico planteado. En la grabación publicada este sábado en las redes sociales se aprecia el momento en que un asaltante enmascarado, al parecer infiltrado entre los manifestantes, se acercó a bordo de una motocicleta a un lugar de la concentración en la importante plaza Tahrir en Bagdad. Luego sacó una pistola de debajo del asiento de la motocicleta y comenzó a disparar contra los manifestantes. Esto generó el caos que cabía suponer. Y, infiltrado en la protesta iraquí, dispara a civiles y dispara a los policías. Y el video muestra, ahí está cuando lleva escondida su arma en la motocicleta, ¿no? El video, la grabación publicada este sábado en las redes sociales, se aprecia el momento en que el asaltante enmascarado, al parecer infiltrado entre los manifestantes, se acercó a bordo en la motocicleta que vemos al lugar de la concentración y comenzó a disparar. Bueno, lunes 28 de octubre de 2019. ¿Qué tenemos acá? Lo que fue tomado sin el sonido correspondiente, pero ahí tenemos donde empezó todo el caos, ¿no? Infiltrado en la protesta iraquí, dispara a civiles y dispara a policías. Y el video muestra cómo este hombre armado abre fuego incluso contra la multitud de personas congregada en Bagdad, la capital de Irak, para rechazar el modelo económico. En la grabación publicada este sábado en las redes sociales se aprecia el momento en que esto ocurre. Y el lunes 28 de octubre de 2019, la Organización de las Naciones Unidas denuncia violencia instigada por infiltrados armados en Irak. La enviada de las Naciones Unidas para Irak, Jenin Pashkaret, denuncia la violencia instigada por infiltrados armados en las protestas pacíficas del país árabes. En una reunión mantenida el domingo con el primer ministro de Irak, Abdel Mahdi, representantes de la Organización de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por la pérdida de vidas humanas durante las manifestaciones que sacuden al país y la violencia que generan ciertos elementos armados en las protestas. En los últimos días, varias ciudades iraquíes han sido escenario de una nueva ola de protestas para reclamar sus demandas. No obstante, este movimiento pacífico se ha tornado violento después de que personas se hicieron pasar por manifestantes, se infiltraron en las movilizaciones para provocar disturbios y la violencia que se ha hecho famosa ya. Jenis Pashkaret ha advertido que los actores infiltrados están tratando de socavar el derecho del pueblo a protestar y alterar la estabilidad de Irak, un país que acaba de liberarse de los grupos terroristas. Y esto representa un cambio peligroso. El martes 5 de noviembre de 2019, no dejaremos que haya inseguridad y caos en el país, haremos frente a cualquier manifestación que se realice fuera de la plaza Al-Tahrir, en Bagdad, la capital de Irak. Y así lo ha aseverado este lunes el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irak, Abdul Karim Jalaf. En declaraciones vertidas en la agencia local de noticias Al-Fawd News, Jalaf ha declarado que el ejército iraquí no busca reprimir a nadie y en ninguna movilización, pero ha advertido que los importantes edificios administrativos son la línea roja del país y no deben pasar de ahí. Han anunciado además que algunos individuos haciéndose pasar por manifestantes se han infiltrado en las movilizaciones para violentar y desestabilizar al país. Estos infiltrados, agrega, han incendiado este lunes varios puentes de Bagdad, provocando graves daños materiales a la infraestructura del país. Y en ese sentido, han alentado además a bloquear varias carreteras, pero las fuerzas de seguridad
frustraron sus planes. No dejaremos que haya inseguridad y caos en el país y haremos frente a cualquier manifestación que se realice fuera de la Plaza Al-Tahrir en Bagdad, la capital iraquí, aseverando el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irak. Domingo 29 de diciembre de 2019, Estados Unidos ataca bases de fuerzas populares iraquíes y deja 25 muertos. En una clara violación de la soberanía de Irak, Estados Unidos ha bombardeado este domingo varias posiciones de las fuerzas populares del país árabe, dejando no menos de 25 muertos. Según han informado medios locales, aeronaves no tripuladas, es decir, drones estadounidenses, han atacado varias bases del movimiento de resistencia islámica de Irak, conocido como Kataeb Hezbollah, en la provincia occidental de Al-Anbar. De acuerdo con informes preliminares, al menos 15 personas han muerto y decenas han resultado heridas en el ataque aéreo lanzado por Estados Unidos, que tenía por blanco el distrito occidental de Al-Qaim en la frontera con Siria. Por su parte, el centro de mando de Kataeb Hezbollah, que forma parte de las unidades de movilización popular de Irak, Al-Ashad al-Shabi en árabe, ha confirmado el ataque aéreo estadounidense contra sus brigadas en la frontera sirio-iraquí, informando también que el asalto se ha cobrado varias víctimas mortales y entre las que se incluye un comandante militar. A su vez, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, es decir, el Pentágono, ha comunicado que su fuerza aérea había apuntado a 3 bases pertenecientes a la citada milicia en territorio iraquí y a otras 2 dentro de Siria. Tenemos a nuestro invitado, el ingeniero Bassem Tajeldine, experto en temas del Medio Oriente, quien nos referirá, entre otras cosas, si este ataque a fuerzas populares que ahora forman parte de las Fuerzas Armadas de Irak sellaría la salida de Estados Unidos de ese país, tal como lo expresan algunas opiniones. Bienvenido, hermano, amigo, fraterno. Esta es la oportunidad de que podamos, gracias a ti, disfrutar de tu conocimiento del tema. Y yo que he estado en Irak cuando funcionaba bien y cuando no funcionaba bien, me duele profundamente lo que han hecho con ese país, ¿no? Porque cuando yo lo conocí estaban los chiitas al sur, sunitas al centro, kurdos al norte, en santa paz, con su propio idioma, sus propios medios de comunicación, su propio sistema educativo, y alguien pateó el tablero para que eso que funcionaba tan bien, lo que yo viví ahí fue como nuestra época del 430, ¿no? Una cosa así. ¿Qué diablos está pasando? Hay una mano peluda ahí, ¿no? Primero que nada, gracias por la invitación, Walter, y te deseo un feliz año nuevo a ti y a todos quienes nos escuchan, quienes nos están viendo por las pantallas. Compartimos ese deseo. Sí, espero que este año sea mejor para Venezuela y para el mundo también. Siempre los deseos por delante, los buenos deseos. Sí. Mira, sí, Walter, existía una paz relativa. Siempre ha existido conflicto en esa región. Y generalmente, norte, ¿no? Sí, generalmente por la intervención, histórica intervención de fuerzas extranjeras en esos países. Siempre recordemos, el Medio Oriente fue un área codiciada por todos los imperios que se han suscitado en la humanidad. Mongoles, romanos, y hoy el imperio estadounidense, británicos antes, el imperio británico. Bastante marcas que... Bastante mal hicieron en esos territorios. Antes la razón era la expansión territorial, necesaria expansión territorial de los imperios del antaño, los bizantinos, los romanos. Hoy es el petróleo. Desde hace varias décadas para acá, la razón fundamental es el petróleo. Y el Medio Oriente, Irak, fundamentalmente Irak, es el depositario de la segunda mayor reserva de petróleo de esa región. La primera, sabemos, la tiene Venezuela. Pero en la región, la primera la tiene Arabia Saudita, la segunda mayor reserva la tiene Irak, algo así como 153.000 millones de barriles. Y eso es algo codiciado por los Estados Unidos y los aliados de Estados Unidos en la región.
hay una situación que sabemos se ha venido degenerando tras la intervención de Estados Unidos en 2003 en Irak, bajo la excusa de luchar contra el mal llamado Estado Islámico, que ni era Estado, ni era islámico, son fuerzas terroristas mercenarias con ideología wahabí, fundamentada, manipulada por Arabia Saudita, pero Arabia Saudita como peón de Estados Unidos e Israel en la región, han venido creando estos demonios que ha servido para esa, como lo hemos dicho antes, Walter, acá, esa antropología mercenaria que ha venido desarrollando Estados Unidos, no solamente en la región, sino en el mundo. Utilizar las diferencias, en este caso, religiosas, étnicas, en el caso de los kurdos y los árabes, pero religiosas también, en el caso entre los árabes, las diferentes tendencias sunitas, chiitas, alawitas, drusos, explotar esas diferencias para esa máxima histórica que tú muy bien recuerdas siempre: divides y reinarás. Dividir esos pueblos, destruir esos pueblos. Por eso lo que tú vistes en Irak, cuando lograste hacer tus viajes en aquel momento como periodista de guerra que fuiste, era una paz relativa, pero que ha sabido explotar Estados Unidos para ese empeño que lo has declarado tú en varias oportunidades, de crear un nuevo mapa en la región, dividir a Irak en 3 pedazos, dividir a Siria en 5 pedazos, dividir a todo el Medio Oriente y el norte del África de acuerdo a los intereses geopolíticos, destruir los estados nacionales y colocar en sus espacios, sus territorios liberados, dicen ellos, colocar allí a sus títeres para servir a las funciones de ese, a sus necesidades. La geopolítica del imperio, Sí, de los imperios. a las necesidades del gran capital, de las corporaciones petroleras, a las necesidades del sionismo internacional, a las necesidades de Occidente en general. Pero este último golpe que han dado y que ha sido motivo hoy de esta reunión, de esta entrevista, ha suscitado algo que quizás podría escaparse de las manos. Lo decías tú en la pregunta. Sí, es posible, Walter. Es posible que Estados Unidos esté acelerando prácticamente su retirada total de Irak. ¿Retirada por qué? Porque tras la caída de Saddam Hussein, su captura y muerte, tras la destrucción de ese Estado-nación, como lo era Irak, poco a poco, paulatinamente, las fuerzas chiitas, hoy muy bien representadas en una dirección política y religiosa, han tomado el control de Irak. Y, naturalmente, exigen todos ellos la retirada de las fuerzas estadounidenses en el territorio, puesto que si su pretexto era luchar contra el mal llamado Estado Islámico, el Estado Islámico ya ha sido derrotado. Y ha sido derrotado precisamente por estas fuerzas que han atacado recientemente Estados Unidos y sus aliados. Las fuerzas de Hezb al-Shaabi, que pertenecen, o es una coalición de fuerza donde Ali al-Sintani tiene mayor influencia político, religiosa, espiritual allí. En esa conformación es una alianza de fuerzas chiitas y también sunita, por cierto, y también sunita que participan en esa coalición, que sabemos, y ha sido harto declarado también, de que son las responsables de haber propinado la derrota definitiva a esa agrupación terrorista, mal llamada Estado Islámico, que Estados Unidos armó, que Arabia Saudita manipuló, pero naturalmente con la dirección de Estados Unidos e Israel, para crear el caos en Irak, llevarlo a Siria y de allí al mundo, amenazar a Rusia, y ahí está la razón fundamental de la intervención de Rusia en el Medio Oriente, es prácticamente para enfrentar a esas mismas fuerzas que desde el Medio Oriente, una vez logrado ese objetivo, iban a catapultarse contra la Federación Rusa. Recordemos, hay más de 50 millones de musulmanes en Rusia, en lo que conocemos como la Federación Rusa. Y han habido episodios muy violentos en el pasado donde grupos fundamentalistas en Chechenia y en otros lugares han actuado contra las fuerzas del Estado, de la nación rusa. Y esa explica la razón fundamental. Ahora, estos que han logrado la victoria, Hezb al-Shaabi, Kateb Hezbollah también, así se denominan,
que han logrado la victoria sobre estas fuerzas terroristas financiadas por Estados Unidos. Fueron atacadas por la aviación estadounidense. ¿Cuál es el propósito? Volver nuevamente, y ahí lo decías tú en parte de esa compendio de noticias al principio, era prácticamente darle vida, auge nuevamente al mal llamado Estado Islámico, que lo están formando, siguen siendo formados en Arabia Saudita para volverlos a introducir en Irak, porque Estados Unidos no desiste, no va a desistir en su intención de destruir a Irak, de evitar lo que ha significado hoy, tras la derrota militar de Estados Unidos en Irak y en Siria, esa alianza estratégica, media luna le dicen unos, no prefiero utilizar ese término, esa alianza estratégica de la resistencia que ha logrado unir a Irak, Irán, antes enfrentados, hoy aliados, Irak, Irán y Siria, compendio de países, igual Líbano, grupo de países que se enfrentan hoy a la violenta, agresiva intromisión de Estados Unidos e Israel en los asuntos del Medio Oriente. El lobby israelí en Estados Unidos es poderosísimo y saben cómo manejar las cosas, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y yo recuerdo una oportunidad que me tocó hacer, fui invitado a un curso en la Fletcher School de Leyes y Diplomacia Pública, alguna vez lo mencioné, y recorrimos Estados Unidos de norte a sur, de este a oeste, vimos todos los lobbies, pero termina, fíjate hasta qué punto, esto hay que repetirlo porque parece mentira, termina el curso y en los dos únicos lobbies que no aparecieron en el pensum, que era amplísimo y de verdad un gran pensum, no existía ni el aparato tecnológico militar industrial, ni el lobby pro-israelí. Es decir, el manejo es absoluto y descarado. Y estamos hablando de la Fletcher School, la escuela de los Kennedy, ¿no? Sí. Reino Unido, Estados Unidos. Pero claro. Reino Unido, que le gusta escribir mucho de novelas y cuentos fantasiosos. Hay un personaje, creo que era en Harry Potter, era Voldemort, era innombrable. Allá en Estados Unidos no se puede nombrar al lobby sionista, quien es realmente el timonel de la política exterior de Estados Unidos, porque es algo como muy peligroso allá. Casi ningún intelectual puede referirse al lobby sionista porque son rápidamente... Le montan una cacería. Sí, catalogados como antisemitas, y son muchos, bueno, ya Trump, hace poco, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, hace poco estaba tratando de impulsar una ley para castigar a aquellas universidades, quizás restarle presupuestos a aquellas universidades que son muy críticas, su dirección y los alumnos, los jóvenes que allí estudian, son muy críticas de la política exterior de Israel y de la intromisión de Israel en los asuntos internos de Estados Unidos. Ya varios intelectuales, inclusive esos autodenominados think tank de Estados Unidos, John Mearsheimer, Stephen Walt, entre otros, Morgenthau, han hablado sobre la grosera influencia de Estados Unidos en la construcción de Israel en la construcción de la política exterior de Estados Unidos y que eso afecta a los intereses naturalmente de Estados Unidos. Y ahí está, lo estamos viendo hoy. Pero, ¿quiénes son? Yo recuerdo el poder real en Estados Unidos. Hay un personaje que no voy a mencionar, ¿no?, que dijo públicamente, miren, la política exterior de Estados Unidos, sobre todo para el Medio Oriente, la hacemos nosotros. Y ellos lo saben. Y era el lobby judío que estaba hablando, ¿no? Claro, claro. Bueno, es un éxito. Y se mofan de en Israel, Benjamín Netanyahu, y casi todos los líderes se mofan de lo que ellos son capaces de hacer, e inclusive de influir y doblegar cuando dentro de los Estados Unidos se levantan voces inclusive. Barack Hussein Obama quiso hacer algo diferente y tuvo la oposición prácticamente de Israel, del lobby sionista, para ello. Pero fue fácilmente doblegado Barack Hussein Obama cuando intentó prácticamente desentenderse un poco de la situación del Medio Oriente, puesto que tenía la presión de Europa. Europa son los más afectados. Una guerra contra Irán, y de hecho la situación contra Irán y contra Irak, pero sobre todo contra Irán, ha afectado los intereses de la Unión Europea. Allí se debe a que
luego de haber dado el zarpazo sobre el secteto Donald Trump, la actual administración, han sido la Unión Europea, precisamente los mayores críticos de la administración de Trump por romper ese acuerdo alcanzado durante la administración Obama y que, por cierto, fue parte del reclamo que hizo Israel a Obama, que hizo el lobby sionista Obama, de haber alcanzado un acuerdo con Irán en eso. Pero fue a presión de la Unión Europea. Esto, o mejor dicho, los mayores intereses económicos afectados allí son de la Unión Europea y por tanto son los que exigen a Estados Unidos no seguir llevando al caos al Medio Oriente, especialmente a Irán, que no van a poder, por cierto. No van a poder. Ahí está Donald Trump, luego de este ataque y posterior asalto de la embajada estadounidense, un asalto que ha representado una posición digna de ese pueblo, una posición, una venganza de ese pueblo ante la agresión estadounidense, puesto que estas fuerzas o estas milicias son algo así como el equivalente aquí en Venezuela de nuestras milicias bolivarianas. Es un instrumento legal del Estado. No se trata de un grupo paramilitar allí, igual que las milicias del Hezbollah. No son grupos paramilitares, son fuerzas del Estado, reconocido por el Estado iraquí, por el Estado libio también, libanés, quise decir, por el Estado sirio también, que han estado luchando contra estas fuerzas terroristas y que se debe a la razón del caos que ha logrado llevar Estados Unidos allí, pero que no ha vencido completamente. Por ende, cuando surge ese ataque contra estas milicias, la respuesta digna del pueblo asaltando la embajada, sale Donald Trump, lo primero que sale a decir es amenazar a Irán con un ataque preventivo, dijo. Haremos un ataque preventivo. Pero deseos no preñan, dice el dicho. Quisiera Israel, quisiera la administración Trump destruir la revolución islámica de Irán, pero va a ser algo imposible, puesto que Irán sí tiene una capacidad militar convencional, misilística, disuasiva, capaz de propinar un daño importante a toda la infraestructura militar y diplomática y energética de Estados Unidos en la región. Ya lo han demostrado, ya lo han demostrado. Fíjate lo que fue capaz de hacer una milicia como es la milicia yemenita contra la refinería de Aramco, que ya lo hemos hablado en este programa. Nada menos que Aramco. Una milicia con una tecnología que supuestamente, armamento que ha obtenido de países que han colaborado con esa milicia, que hace frente a la agresión de Arabia Saudita, naturalmente de Estados Unidos, utilizando Arabia Saudita. Países que han suministrado armamento. No lo niega Irán, sí, el armamento puede haber salido de nuestro país, pero no lo utilizamos nosotros. Lo utilizó fue la milicia yemenita en defensa propia. Y si esa milicia fue capaz de destruir infraestructura importante en Arabia Saudita, ¿qué es lo que es capaz de hacer Irán con su capacidad misilística disuasiva? Irán no pretende agredir a ningún país de la región, lo ha demostrado en los últimos años, luego de la Revolución Islámica del 79, con el Ayatollah Khomeini, y hoy con Khamenei, el líder de esa revolución, el líder espiritual y el hacedor de la política exterior de ese país, que es una república, por cierto. No se trata de una monarquía medieval absolutista como lo es Arabia Saudita. Estamos hablando de una república, la República Islámica de Irán, que tiene instituciones republicanas, por cierto, que no, cosa que no quieren reconocer. Pero ahí está, deseos no preñan. Con Irak, aunque amenace Trump a Irak, a Irán de una agresión, no creo que logre ir tan lejos. Y que esto podría, para responder finalmente a tu pregunta inicial, precipitar la salida de Estados Unidos de allí. Ya lo está exigiendo el Parlamento iraquí, ya lo exige el pueblo iraquí. Inclusive no estamos hablando de una milicia solamente chiita, allí en esa milicia que fue atacada, una milicia que combate al Daesh, al Estado Islámico, que fue atacada por Estados Unidos, allí también hay miembros sunitas y de otras comunidades religiosas. Es una milicia, repito, de la resistencia iraquí, podríamos llamarla así, una milicia iraquí. No se trata de chiitas o sunitas, no, es una milicia iraquí nacionalista que logró vencer a los grupos terroristas financiados por Estados Unidos. Y esa es una respuesta, lo que vimos ese bombardeo ha sido la respuesta a la venganza de Estados Unidos
ante esa victoria, ante su derrota militar. Una derrota que le traerá muchos problemas. Ya en Siria los tiene. Este señor que está en la Casa Blanca, al que yo llamo el energúmeno de la Casa Blanca desde que fue electo, porque lo único que le faltaba a fuerza de billete era llegar a la presidencia y lo logró, pero ahora parece que esos zapatos le quedan enormes, ¿no? Pero mi temor, mi preocupación más que temor, es que quiere, antes de irse, ejercer algo como comandante en jefe. Me da la impresión de que quiere un conflicto. Es posible que quiera llevar adelante un conflicto militar, pero no creo que sea la región para hacerlo, Walter. Ya Bush, hijo, Obama, y esta administración que está heredando ese desastre de la guerra iniciada por Bush hijo. Pero venía de la pantalla. El Bush hijo llega a un portaaviones vestido de piloto de combate. ¿Recuerdas eso? Pero fue tan ridículo porque tomaban todas las tomas hacia el mar, ¿no? Porque si giraban al otro lado, y un paneo, estaban tan cerca de la costa que podría haber llegado de traje y corbata en un helicóptero sin ningún problema, ¿no? Pero él quería la braga de vuelo. Pero además él se puso en la reserva, sí, volando un viejo F-102 para que no lo movilizaran a la guerra que estaban librando. Lo cierto es que llegaba a ese portaaviones para decir que la guerra en Irak había acabado allá en el 2003, sí, y apenas iniciaba la guerra en esa fecha. No. Lo cierto es que Donald Trump está heredando el desastre que inició George W. Bush hijo, que heredó a Barack Hussein Obama y que quiso retirarse y lo hizo, de cierta forma, comenzó una retirada parcial y Donald Trump es el heredero de todo ese desastre, repito, pero un desastre que le ha causado a Estados Unidos cerca de 6.4 billones de dólares en pérdidas, en gastos. 6.4 billones, eso representa el equivalente a algo así de como de $7.600. Hay una cifra, hay un estudio allí realizado por varias agencias. $7.600 por cada estadounidense ha provocado este desastre de la guerra allá. Si esto lo unamos a la deuda pública y privada que posee Estados Unidos, esto es un desastre económico. Eso lo entiende un señor de los negocios como lo es Donald Trump. ¿Lo entiende? Esto es un gasto, más que ganancia, esto es un gasto. Esto es mucho más pérdida que ganancia. Ok, nos quedamos con el pedazo de Siria, que ya lo hemos comentado acá, se retiran, dejan solo al Estado Islámico y a otros grupos terroristas que ellos venían financiando, se retiran hacia el norte, noroeste de Siria, donde están las fuentes petroleras y públicamente Donald Trump dice, bueno, nos quedamos acá llevándonos el petróleo es nuestro. Estamos aquí por lo que venimos y por lo que venimos es por el petróleo. Y ahí están llevándose el petróleo sirio, están en Irbil, en la zona kurda, también intentando llevarse el petróleo, bueno, llevándose el petróleo de Irak. Y es lo que realmente está buscando la administración Obama. Se sinceriza, ya no se lucha contra el llamado Estado Islámico que ellos crearon. De hecho, ya lo reconoció públicamente Donald Trump. Sí, nosotros ayudamos a crear eso. Fue Hillary Clinton, acusaba a Hillary Clinton. Pero ok, y ahora vamos a hacer algo más sincero, llevarnos el petróleo de esos países. Igualmente están en Libia, aunque allí intervienen más las fuerzas de Europa, Francia sobre todo e Italia, llevándose el petróleo de Libia, porque en Libia sigue fluyendo el petróleo pese al desastre que existe en ese país y que se relaciona con todo este desastre, porque forma parte de esa misma estrategia. No pudieron en Irak con la guerra y después incentivando movilizaciones populares y ahora atacando directamente a los grupos de las milicias de la resistencia del Estado, porque son parte del Estado, lo ha reconocido el Estado iraquí. Entonces lo han intentado en Libia también. Ahora que existen 3 gobiernos, de hecho 2 oficialmente reconocidos, uno por Naciones Unidas, otro por parte de la comunidad internacional, el de Tobruk, que lo lidera Jalifa al-Haftar, y el de Trípoli, que lo lidera Fayez el-Sarraf, lo lidera, que él está haciendo el trabajo sucio, forma parte de la agrupación islamista. El que está en Tobruk no, tiene otros aliados. Sin embargo, el tablero libio es más confuso, porque allí los que están luchando
hoy contra Siria, están unidos en Libia luchando contra los islamistas. Parece un poco extraño. Destaparon... Sí. Destaparon Arabia Saudita está en Libia luchando contra los islamistas, pero en Siria y en Irak está apoyando a los islamistas. Fíjate todo el desastre y con la complejidad de todo esto. Mira, pero yo conocí la Libia del coronel Gaddafi, era un reloj suizo, funcionaba de maravilla, y el Irak de Saddam Hussein no funcionaba nada mal, ¿no? Y ahora patearon el tablero, ¿y en qué estamos? Es que nos quedan 3 minutos. Lo hemos dicho, lo que más le ha interesado a Estados Unidos lo ha logrado, crear el caos, porque bajo el caos y el desastre igual sigue fluyendo el petróleo. Y un petróleo que fluye sin pagar regalías al Estado, sin muchas firmas, entendimientos, memorándum, eso le ha convenido a las grandes transnacionales históricamente. Estamos viendo una piratería ya mundialmente reconocida. Lo dijo el presidente Bashar al-Assad. Donald Trump aplica piratería en nuestro territorio. Se está llevando libremente, abiertamente reconocido, se está llevando nuestro petróleo. Igualmente está haciendo en Libia, pero si también destruyen los estados nacionales, entonces no hay posibilidad de formar un estado-nación con intereses propios, bajo una legalidad que podría, bajo esta hecatombe mundial que vive el imperialismo hoy, de retirada, ante el auge de nuevas potencias como China y Rusia. Imparables. Sí. Pero un país independiente, con una uniformidad de Estado, podría aliarse a nuevas potencias emergentes, como lo son China y Rusia. Entonces, si no puedo ordenar el tablero, entonces vamos a destruir el tablero. Eso vamos a patear la mesa. Vamos a patear la mesa. Y es lo que está haciendo Estados Unidos, pateando la mesa, entonces. No hay que, entonces, mantener estados nacionales unidos, sino destruir los estados nacionales. Es la política del caos constructivo. Lo que me parece auspicioso es que me parece que Trump no va a durar mucho más ahí, ¿no? Se va a salir por la puerta del fondo. Pero el Senado lo está defendiendo. Sí. Si bien la Cámara de Representantes, dominada por los demócratas, están llevando adelante un impeachment, el Senado está saliendo en defensa de Donald Trump, y eso todo dice, la lectura dice de que puede permanecer por mucho tiempo Donald Trump allí, inclusive que puede ser reelecto Donald Trump. Mal pronóstico, lamentablemente, pero malo por un lado y bueno por otro lado también. Y además el hombre tiene atravesado aquí que el petróleo nuestro está a 4 o 5 días de navegación. En el fondo, Walter, aunque parezca contradictorio lo que voy a decir. No, cierra con esto el programa. Yo prefiero mucho Bashar al-Assad, presidente sirio, y muchos líderes en el mundo, inclusive Rusia, Vladimir Putin, prefieren un Donald Trump allí, un hombre sincero, un pirata sincero, que ha destruido la diplomacia internacional, el derecho internacional, lo reconoce públicamente a un elocuente que hace lo mismo o peor, como un Barack Hussein Obama o una Hillary Clinton, que bajo las posiciones de alianza que llevó adelante con Europa y bajo un lenguaje diplomático ha llevado al mundo al caos. Es decir, lo que estamos viendo hoy es un líder sincero en Estados Unidos, sincero, que se autoproclama como un emperador pirata, que no necesita de lenguajes diplomáticos ni de alianza internacional para llevar adelante lo que los otros, de forma oculta, manipulada, con lenguajes diplomáticos están haciendo, y quizás peor también, como lo hacía la administración de los Clinton, o como pudo haber sido la administración de Hillary Clinton en caso de que ella hubiese resultado vencedora frente a Donald Trump. Yo creo que un lenguaje sincero lleva más a la reflexión del mundo y al aislamiento también por parte del mundo, de Estados Unidos. Mira lo que ha provocado la administración Trump con Europa. Hay un resquebrajamiento de esa alianza con Europa. Pateó la cristalería. Pateó todo. Es un elefante que se metió en una cristalería y pateó todo. Yo me acuerdo cuando salió. Ese elefante es bueno que esté allí, que siga pateando y rompiendo esos cristales. A nosotros, a los revolucionarios, a muchos líderes les conviene que sigan rompiendo esos cristales. Bueno, con ese pensamiento cerramos este programa. Te agradezco una vez más tu muy útil argumentación, que es muy pedagógica por lo demás. Y espero que podamos seguir dialogando en el futuro y compartiendo esta realidad. Siempre me viene a la mente una vieja expresión de los chinos, ¿no? Yo conocí China cuando todo el mundo andaba en bicicleta, ¿no?
y me invitaron los colegas y fue... Cuando volví después me quedé asombrado de la explosión y el modernismo. Pero hay una frase que viene de muy atrás, ¿no? Los chinos dicen que los dioses te permitan vivir tiempos interesantes. Pero uno no sabe si es una bendición o una maldición, porque de todas maneras creo que no nos vamos a aburrir en los próximos años. No, son tiempos muy interesantes, pero un tiempo de la hecatombe del imperialismo estadounidense. Eso que mencionamos de sus alianzas cuando ya se han resquebrajado, eso es algo muy importante. Del surgimiento de China y Rusia como potencias imparables, indetenibles, el desplazamiento de Estados Unidos de los mercados importantes del mundo, en África, en Asia y en América también, en América Latina, son tiempos muy importantes. Que siga Donald Trump llevando al mundo a esta situación. Por eso estos son mundos o estos son tiempos interesantes. Y que todo sea para bien. Claro. Majestad Cialdini, quiero invitarte para cualquier oportunidad en que podamos seguir dialogando. A la orden porque siempre. Evidentemente nuestra querida contaminada iónica da para hablar mucho más. Claro. Pero hoy el tiempo se nos ha terminado. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Agradecemos la producción de la doctora Lida Sanoja Maneiro y les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Una vez más, gracias por permitirnos estar allí con ustedes y desde luego volveremos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Disponga usted de las cámaras, señor director.